La grandiosa seguridad de predicar el Evangelio. La grandiosa seguridad de predicar el Evangelio. Hay una seguridad, hermanos, que tenemos por las Escrituras, por lo que el Señor ha dicho a la hora de enseñar, de predicar el Evangelio. Casualmente estuvimos mirando la escuela dominical, y la escuela dominical nos hablaba acerca de discipular. Y hablábamos de que el trabajo de discipular no está solamente tenido en cuenta únicamente para las personas que predican, hermanos. Hace un tiempo atrás alguien decía, es que ustedes no discipulan a la gente. Predicar, estar en los estudios, enseñar a la gente, discipular. Es discipulado. Venimos de contextos donde se distorsionan las cosas y creen que discipular únicamente se hace yendo a la casa de la persona, a tomar café. O sea, es importante hacerlo, pero esto es discipulado. Esto es hacer que la gente camine y se parezca a Jesús, enseñar a Jesús, enseñar a Dios. Vamos a estar meditando, hermanos, en el capítulo número 10 de Lucas, verso 16, pero antes de eso, hermanos, quisiera yo que fuéramos a Hechos 18, del 1 al 11. Esto, hermanos, es únicamente como una referencia de lo que vamos a estar viendo. Estaba tratando de encontrar, digamos, la historia de qué ha pasado con el Evangelio, cuando el Evangelio se ha predicado. Y la Escritura, hermanos, nos muestra con claridad lo que ha ocurrido cuando se ha predicado el Evangelio. Pablo está en Corintio. Y Pablo va a empezar a predicar el Evangelio allí. Vamos a leer del verso 1 al 11 todos juntos. Dice las Sagradas Escrituras. Pablo en Corintio, dice arriba el título para muchos que tienen Reina Valera aquí. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, ¿qué pasaje era? Hechos 18 del 1 al 11. Hermanos, qué bendición tan grande el poder ver este ejemplo en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos hemos sentido inseguros por el hecho de que alguien ha rechazado la predicación del Evangelio? O porque a alguien tal vez no le ha gustado la forma tal vez en cómo se predica el Evangelio. El Evangelio mayormente, hermanos, es resistido por las personas. El Evangelio es resistido por la gente. Ahora, lo que vemos aquí, hermanos, es que Pablo experimentó esto en carne propia. Él experimentó el hecho de que muchas personas rechazaban el Evangelio, especialmente judíos. Especialmente judíos. Dice que Pablo estaba
cuando llegó su discípulo Timoteo y cuando llegó Silas, llegaron de Macedonia allí a Corintio, dice que vieron a Pablo y él estaba dedicado a la predicación del evangelio por entero. Pablo predicando a diestra y a siniestra, de día y de noche, convenciendo a los judíos de que Cristo era el Mesías. Sin embargo, por más de que Pablo estaba haciendo la labor de predicar el evangelio, estos hombres duros de corazón se oponían a la enseñanza de Pablo. Pero no todo fueron malas noticias, porque hay algo muy interesante en el texto, y es que el principal de la sinagoga, Crispo, creyó en el evangelio, él y su familia. Y justamente Crispo vivía al lado de la sinagoga y es en esa casa donde se planta la iglesia de Corintio, donde se envía primera y segunda de Corintios. Es en medio de esa oposición de la gente. Amén. Donde nace una iglesia del Señor. Amén. Todos creemos, hermanos, que cuando hay oposición es porque todo está saliendo mal. No, hermanos, cuando hay oposición es cuando más el Señor está trabajando. Aleluya. Y eso es de gran bendición, hermanos. Ahora, ¿cuál fue la seguridad que tuvo Pablo? ¿Y por qué decimos en este título de hoy la grandiosa seguridad de predicar el evangelio? Bueno, hermanos, lo encontramos aquí en el verso número 9 que estuvimos leyendo. Hermano, pero luego no iba a predicar Lucas 10:16. Sí, hermano, pero espera un segundo. Mira lo importante de las Sagradas Escrituras. Pablo está siendo atacado, el evangelio está siendo rechazado. Y el Señor, muy probablemente Pablo, hermanos, está angustiado por lo que está pasando. Y entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Amén. Ahora, no solamente es interesante esto, sino lo que sigue es mucho más interesante. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, esto es algo que cada uno de nosotros debemos recordar. No debemos callar por la oposición de la gente. No debemos rendirnos porque hay gente que tal vez no le agrada mucho el evangelio. Más bien debemos pensar en esto. A pesar de que en la ciudad donde el Señor nos ha puesto hay demasiada oposición, el Señor aquí en esta ciudad tiene mucho pueblo. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí plantando esta iglesia para la gloria de Dios. Porque hay gente que va a creer en el mensaje, como van a haber muchos que lo van a rechazar. Pero nosotros estamos por los que van a creer. Y Cristo mismo está diciendo aquí: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Oremos. Padre, estamos aquí para adorarte. Ten a bien, Señor, usar la predicación de tu palabra en esta mañana, para que podamos ser instruidos y para que podamos ser enseñados correctamente. Padre, somos hombres débiles y mujeres débiles, que nos encontramos en esta mañana buscándote a ti, que eres la única roca inamovible y fuerte. Los débiles buscamos amparo en ti, Señor, que eres el fuerte. Te damos gracias por estar aquí con nosotros. Envía tu Espíritu para que los hermanos puedan creer en tu palabra. Envía tu Espíritu sobre mí para que yo pueda exponerla correctamente, a pesar de mis debilidades. Ayúdame, Señor, porque soy un hombre limitado y sin tu ayuda no podemos hacer nada. En Cristo Jesús. Amén y amén. En el contexto de los enviados de los 70, de estos misioneros, nosotros encontramos que el Señor está preparando. El verso 16 del capítulo 10 se encuentra en ese contexto. El Señor ha preparado a unos discípulos. No se habla de los 12 discípulos de los 12 apóstoles, no se habla de ellos. Pero el Señor ha preparado a estos hombres para que vayan y anuncien el mensaje. Les ha explicado que ellos deben ir a los lugares, entrar, porque Él iría a visitar aquellos lugares que ellos han visitado. Es interesante que el Señor les dice: oye, no lleven mucho equipaje, vayan con lo que tienen puesto, no se preocupen por lo que van a comer, yo los voy a sustentar. ¿A través de quiénes? De las personas que los van a recibir. Hay mucha gente que los va a recibir, van a creer en el evangelio. Hay otra gente que los van a rechazar y van a rechazar el mensaje. Cójanlos a piedra, quémelos, golpéelos. No,
Así no dice el texto dice solamente que debían sacudirse el calzado y el polvo de sus pies y decir, sacudimos el polvo que se ha pegado a nuestros pies en señal a vosotros, pero recordad que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y vosotros quisisteis rechazarlo. En ese contexto se encuentra este texto. Pero más adelante el Señor enseña algo muy interesante, y esto, hermanos, quedó retumbando en mi cabeza toda esta semana, que dice el verso 16, y el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vamos a estar viendo 3 puntos, hermanos, en esta mañana, y el punto número 1 que quisiera yo introducirme es en la seguridad del misionero, la seguridad del misionero. Mis hermanos, es una bendición poder ver cómo nosotros, siendo hombres von ligamen, como se dice en sueco, siendo personas comunes, hombres y mujeres comunes, débiles, aún en medio de nuestra debilidad, el texto, por lo que nos dice, es de que el Señor nos ha hecho embajadores suyos. Nosotros somos embajadores del Señor Jesús. Nosotros somos sus representantes en la tierra. Yo sé que el catolicismo romano dice, no, el Papa es el único representante de la iglesia en el mundo. Eso no es lo que dicen las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que cada uno que ha creído en Él, Él le ha dado vida eterna, le ha dado de su espíritu. Y cada uno, en cierta medida, representa al Señor. Amén. Por eso el texto es claro cuando le dice a los 70, el que a vosotros oyere, a mí me oye. ¿Alguien los está escuchando a ustedes? Lo que ustedes están predicando, esa persona me está escuchando a mí a través de ustedes. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, y nos acercamos, y es el momento de las enseñanzas, alguno podría decir, ay, qué pereza escuchar a Daniel otra vez. Escandaloso ese hombre. Pero hermanos, realmente no va a bajar un ángel del cielo a predicar en la iglesia, sino que Dios, a través de la historia y el medio por el cual el Señor ha predicado a su pueblo, es a través precisamente de los hombres. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Acaso eran seres extraterrestres de otros mundos, de otros lugares? No, eran hombres. Y por cierto, muy débiles muchos de ellos. Muy débiles muchos de ellos. Y esta razón, hermanos, es interesante que el Señor nos haya escogido a nosotros. Mis hermanos, yo siempre digo lo mismo. Yo no me sorprendo del hecho de que el Señor plante iglesias. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que lo haga con gente como nosotros. Eso realmente que a mí no me deja dormir. ¿Por qué razón plantar iglesias utilizando gente tan débil? Bueno, muchos sabemos ya la respuesta, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Por eso estamos llamados, hermanos, si eres embajador de Él, a ser como Él. ¿Eres un representante de Cristo verdaderamente? Porque hay una seguridad que Él ha dicho, que el que a vosotros oye, a mí me oye, dándonos esa certeza de que nosotros somos parte de Él, de que Él está con nosotros. Pero el punto de todo esto, hermanos, es saber si realmente nosotros somos de Él. ¿Tenemos comunión con Él? Si somos representantes de Él, lo más seguro es que cada uno de nosotros debe conocerle. Cada uno de nosotros debería conocer a Jesús. Cada uno de aquellos 70 hombres que en el capítulo que estamos viendo fueron enviados, muy seguramente ya habían pasado un tiempo con Jesús. Habían estado escuchando sus enseñanzas y habían estado siguiendo al Señor Jesús por un tiempo, siendo enseñados por Él. Es decir, que lo conocían y Él los conocía a ellos. Unos comentaristas estaban hablando acerca de que muy probablemente, hermanos, esas 70 personas no eran grandes teólogos. Muy probablemente el tiempo que estos 70 habían pasado con el Señor Jesús probablemente no era un tiempo muy, muy largo.
Probablemente su preparación no fue la de ser expertos en teología y entonces vamos a salir a predicar solamente cuando ya tengamos un máster, 8 años en un seminario. Ahí ya vas a tener las herramientas suficientes para que vayas y anuncies la verdad de Dios. Ese es el engaño que Satanás ha puesto en la mente de muchos de nosotros. Oye, no puedo compartir el evangelio, no puedo ser un embajador de Cristo. No, es que no he estado en un seminario 8 años estudiando y entonces yo no puedo todavía, no tengo las herramientas. Hermanos, muchos teólogos históricos respetados afirman de que estos 70, muy probablemente, hermanos, eran personas que no habían tenido, digamos, una gran trayectoria con el Señor Jesús. Sin embargo, fueron enviados a predicar el evangelio. De esta forma, más bien Cristo asegurando de que Él estaría con ellos, de que Él los respaldaría. Lucas, el texto, si ustedes miran Lucas 16, Lucas 10, verso 16 y todo el contexto, no nos habla acerca de que eran grandes hombres, no nos habla en lo absoluto de que eran grandes predicadores. Simplemente el texto dice que estos eran hombres, que eran discípulos. Y aquí, hermanos, hay algo muy importante respecto a nuestra seguridad como misioneros que somos. Porque de cierta manera, hermanos, tú que has creído en Cristo eres un misionero. Todos nosotros somos misioneros. Todos aquellos que hemos creído en Jesús de una u otra manera somos misioneros. Estamos aquí para anunciar un mensaje. Tenemos un mensaje. El mensaje en el que nosotros hemos creído y ese mensaje, ese mismo mensaje, sin adulterarlo, es el que le entregamos a las demás personas. Hay un gran error, hermanos, en nuestros tiempos y es el tema de creer en las capacidades de las personas. Entonces decimos, bueno, a tal persona o tal iglesia va a ir gente porque es que la persona que está allá enseña así, enseña allá. No, es que seguro, como esos hermanos tienen este hermano que es tan usado por Dios, allá la gente sí va a llegar y la gente sí va a ir. Cuando realmente, hermanos, en las Escrituras en ningún lugar se le da crédito de la salvación de los hombres a través de las capacidades de ningún ser humano. Dios puede utilizar a cualquiera para predicar el evangelio, para que pueda ser salvo. No se trata de los hombres, ni de sus capacidades, ni de su elocuencia, no, sino se trata del Señor usando a estos hombres. Y ese es el error que nosotros tenemos, hermanos. Que generalmente decimos, sí, Dios lo haría, pero lo haría solamente si viniera un hermano superdotado. Ahí la gente sí creería en el evangelio y entonces serían salvos. Ahí sí la iglesia crecería y ya no habría necesidad de estar en un local tan pequeño. Porque como seres humanos siempre estamos mirando la capacidad de lo que podamos llegar a ser nosotros. Si lo puede hacer él, si él lo puede hacer, entonces sí será. Pero nuestra seguridad no se debe hallar en medio de ninguno de nosotros. Por eso estos 70, en ningún lado se dice que eran grandes teólogos de la verdad. No, eran discípulos, estaban con él, pero el poder y la capacidad para hacer lo que él los había mandado hacer no provenía de ellos, sino de él, del Señor mismo. Y eso, hermanos, es lo más grande del evangelio. Yo siempre les decía, nosotros estuvimos meditando durante más o menos 1 año o 6 meses, no recuerdo muy bien, acerca de los 12 hombres comunes y corrientes. Y estuvimos viendo, hermanos, a los apóstoles. Ninguno de los que está aquí hubiera escogido a alguno de los apóstoles para hacer lo que hicieron. Porque como nosotros estuvimos viendo la vida de los apóstoles, eran hombres comunes y corrientes llenos de debilidades. Le plació a Dios escoger a esos 12 para sacar adelante, poner el fundamento de la cristiandad, para que la iglesia pudiera, a partir de ese fundamento, seguir edificándose. Por eso es un error, hermanos, pensar en que la seguridad de los misioneros, de las iglesias, la seguridad de los ministerios están en las manos de los hombres. No, hermano, no están en las manos ni en la capacidad de ningún hombre. Está bajo el poder de Dios y esa es nuestra mayor seguridad. Esa es nuestra mayor seguridad.
No son los grandes hombres los que levantan los ministerios, no. Es Dios usando a esos hombres débiles para hacerlo. La bendición de Dios, la fidelidad de Dios es lo que hace que los ministerios puedan prosperar. Y de Él viene la grandísima seguridad que tenemos. La grandísima seguridad que tenemos. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros, es más, como iglesia local, no podemos descansar en que aquí vengan grandes predicadores y entonces así la obra será. No, debemos es confiar en nuestro Dios y seguir siendo fieles predicando su evangelio. Descansando en que es el poder del evangelio y la seguridad que Él nos da, en que Él habla a través de nosotros, que el Señor sostendrá la obra, su iglesia, y dará vida a los muertos a través de la predicación de los débiles hombres que ponen las iglesias. Muchas de las frustraciones, hermanos, nosotros hoy en día se ha vuelto muy común encontrar ancianos o pastores de las iglesias deprimidos, frustrados. Mucha frustración en el ministerio. Hermanos, solamente la persona que está metida en el ministerio sabe los desafíos y las cosas que se viven en el ministerio. Nadie más puede entenderlo. Nadie más. Hermano, las luchas en el ministerio, solamente la gente que está metida en el ministerio lo puede entender. Nadie más puede hablar. Por eso es sorprendente cuando mucha gente se atreve a hablar de ancianos o de pastores de las iglesias con una frialdad y con una facilidad. Hermano, ten cuidado. Cuando hables de los siervos del Señor, hazlo con pinzas en las manos, con mucho cuidado. Estás hablando con la gente que Dios está usando para anunciar la verdad del evangelio. Estás hablando con los obreros de Dios. Ten mucho cuidado. Y aunque son hombres débiles y aunque hay debilidad en sus vidas, el Señor ha tenido bien usarlos. Y especialmente el Señor tiene bien usar a este tipo de hombres. A este tipo de hombres. Hermano, ¿por qué dice eso? Mira las escrituras y lee las escrituras para que veas a cuántos hombres fuertes el Señor ha levantado. No, eso es precisamente lo que a los hombres los pone de cabeza, el hecho de que Dios utiliza a los más débiles para sacar adelante su reino. Los hombres muy seguramente escogeríamos al hombre más fuerte. Dios, para su gloria, pone la mirada en los más débiles. Y a eso les place usar. Las escrituras enseñan claramente, hermanos, que las personas son salvas, sí, a través de la predicación, pero la salvación se lleva a cabo a través de la obra soberana del Espíritu Santo. Ahora, id y predicad el evangelio a todas las naciones, a todos los países del mundo. Ese mandato, ¿a quién está dirigido verdaderamente? ¿Está dirigido solamente a esos 12 discípulos que estaban ahí con él al momento de ser ascendido a los cielos? ¿O a quién estaba dirigido verdaderamente este mandato de ir y predicar y hacer discípulos enseñando que guarden todas las cosas que os he enseñado? Ese mandato, hermanos, iba para toda la cristiandad. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor estamos obligados a predicar el evangelio. Ah, hermano, pero es que yo no soy un hermano dedicado a las misiones. Usted está equivocado conmigo. No, hay hermanos que están dedicados 100% a las misiones. Como decía Hechos 18, cuando vino Timoteo y Silas, ¿qué encontraron? A Pablo entregado por entero, de día y de noche, predicando el evangelio. No es tu posición, ¿verdad? Tú no estás entregado al 100%. Bueno, eso no quita el hecho de que debes de hacerlo dúo. De que debes hacerlo cuando los momentos que puedas. Anunciar el evangelio. Hermano, yo no puedo porque es que yo soy inseguro e insegura. Yo no puedo porque yo no sé hablar muy bien. Bueno, solo recuerda que esta preciosa verdad que encontramos en nuestro texto del día de hoy. El que a vosotros oye, a mí me oye. Una de las iglesias más antiguas de Colombia se encuentra en la ciudad de Medellín. De las iglesias bautistas reformadas de Colombia. Se encuentra en la ciudad de Medellín. Creo que es una iglesia con una trayectoria como de 40 años. Cuando ustedes hablan con el pastor que inició esa plantación, él es tartamudo. Él se enreda para hablar tú a tú.
pero cuando predica, habla con una claridad increíble. Y es un hombre muy usado por Dios. Quizá les puedo compartir algunas predicaciones de él. Dios puede utilizar tartamudos para plantar iglesias que llevan 40 años ayudando a plantar otras iglesias y otros ministerios. De esa iglesia se formó el seminario latinoamericano, el seminario reformador latinoamericano. De esa iglesia salió. ¿Cómo puedes utilizar, Señor, un tartamudo? ¿Por qué no utilizaste una persona que hablara claramente? Como dijo el texto de Isaías 55 que leímos con el hermano Alexis. Mi palabra saldrá y no volverá a mi vacía y hará lo que quiero. Soy Dios. Y la palabra, mi palabra, dice Dios, hará lo que yo quiero. Y Él hará lo que Él quiere. Él es Dios. Él es Dios. Ahora, hermano, ¿de dónde viene la seguridad de predicar el evangelio? De Él. Pero, predica fielmente. Como segundo punto, hermanos, es importante saber de que el que vosotros oye, a mí me oye, tiene que haber también una claridad y una claridad en el mensaje de que nos es depositado a nosotros para poderlo entregar a otros, sin adulterar, sin cambiar, sin camuflar, sin engañar. No, debe de ser limpio el evangelio. Por eso debemos predicarlo fielmente. Mis hermanos, debemos ocuparnos de conocer a Dios. Yo les decía a ustedes, hermanos, hace unos días atrás que el 100% de nuestros problemas provienen porque nosotros, y lo voy a decir aquí en un contexto de iglesia, somos ignorantes, personas ignorantes de lo que es Dios. No conocemos a Dios en las iglesias. ¿Sabe qué es eso? Ignorantes, somos personas ignorantes. Lo que conocemos de Dios es realmente poco. Y por eso tenemos muchos problemas. Porque no pasamos tiempo con Dios, porque realmente lo que leemos de las Escrituras es muy poco, porque no meditamos, porque no oramos. Porque verdaderamente, si todos los días fuéramos instruidos a la luz de la palabra, si todos los días tuviéramos comunión con el Señor, nuestros problemas, aflicciones, quejas, desánimo, todas aquellas cosas que nos frenan desaparecerían. El problema es de que no conocemos a Dios, y si no conocemos a Dios, no podemos predicar fielmente. No se puede hacer. ¿Qué vas a enseñar de algo que tú no conoces? Si no conoces de Dios, ¿cómo vas a entregarle a otros para que conozcan de Dios? ¿Cómo vas a enseñar a otros que puedan creer en Dios si tú mismo a medias, apenas raspando con las uñas, puedes llegar a salvarte? Si tú guardas dieta y te desnutres porque pasan semanas sin orar y sin leer y estás desnutrido espiritualmente, afligido, afanado, condenado por este mundo. ¿Quieres predicar fielmente? Bueno, tienes que conocer primero a Dios para que después puedas predicar. Hermano, no permitas que los días pasen sin escuchar a Jesús. Estamos en el día número 12 del año. ¿Cuántos días has leído la Biblia estos 12 días? ¿Has meditado en Dios? ¿Has orado? ¿Has escuchado buenos sermones? Con todo lo que nosotros nos provee la bendición de tener hoy en día medios de gracia para hacerlo. Puedes escuchar la Biblia en tus audífonos. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes hace 100 años cuántos hubieran deseado hacer eso? No tienes excusa, en absoluto, no tienes excusa. Sí, Señor, yo te amo, Señor, yo quiero servirte. Bueno, pero tú no, pareciera que no me amas porque tú no lees las Escrituras. En pequeñas decisiones que podrían ser fáciles de tomar si fueras instruido y sabio a través de la Biblia, no estarías tan complicado, ni tu vida se estaría enredando tanto como lo está ahora. Es importante, hermanos, que pasemos tiempo con Él. Si somos embajadores de Él, ponte, hermanos, imagínate tu país y los embajadores que envían aquí y que esos embajadores no conozcan nada de tu país, ni las ciudades, ni los departamentos, ni la economía de tu país, cómo fluye. Y que tú vayas aquí a la embajada y te hable una persona, oye, yo vengo del Perú y vengo de la sierra de tal ciudad, y la persona dice, ¿dónde queda eso?
¿Cómo hace eso? ¿Cómo son las comidas típicas? Que no conozcan nada de lo que es tu país. Ah, pero tú eres el embajador. Se supone que tú debías conocer el Perú, que tú debías conocer Colombia, que tú debías conocer Nicaragua. Pero no lo conoces. ¿Cómo puedes ser un representante tan mediocre? Bueno, así somos muchos de nosotros. Mediocres. Que no conocemos a Dios. ¿Cómo vamos a enseñarle a Dios a la gente? El texto nos da una hermosa promesa, hermanos, ahí. Y es que lo que nos escuchan a nosotros, a Él lo escuchan. ¿Cómo podríamos ser entonces representantes de Jesús si no lo conocemos? ¿A qué Jesús anunciaríamos? Debes conocer primero a alguien para poder hablar sobre esa persona. Lo conozco personalmente. Es interesante, hermanos, cuando uno encuentra gente y uno está hablando de un tema y la persona que está al lado escuchando, he estado ahí, lo conozco, hablé con él, conversé, conozco bien a esa persona, conozco bien de ese caso que ustedes están hablando. Yo estoy enterado, yo lo he estudiado. Es sorprendente, ¿verdad? Fascinante. Así deberíamos de ser nosotros. Claro, los demás, cuando hablemos, entonces ellos, es como si lo escucharan a él. Bueno, hay una sola condición. Si estamos predicando verdaderamente, fielmente, si estamos siendo fieles. ¿Qué tal tú estés enseñando un evangelio torcido? ¿Saben qué dice la Escritura respecto a los que enseñan evangelios torcidos? Que son malditos, que son unos malditos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura en Gálatas. A cualquiera, aunque sea un ángel del cielo que descienda a la tierra y enseñe algo diferente a lo que os hemos enseñado, sea anatema, que traducido significa un maldito de Dios, un maldito por Dios. Dios coge ese puño y lo maldice. Y eso es lo que se está haciendo en muchos lugares hoy domingo a esta hora de la tarde. En muchos lugares están predicando un evangelio diferente. Conozcamos primero a Dios para poder predicar fielmente. Como iglesia no nos conformemos, hermanos. Sabemos que es difícil, sabemos que a la carne no le gusta, pero no nos conformemos, hermanos. Hay capacidad, hay posibilidad. Hay trabajos en los que no necesitamos hablar, así que podemos tener medios, hermanos, para estar metidos, orando. Hay tráfico en la conducción, hay que viajar en Pendeltoc. O sea, hay mucho tiempo. O sea, no hablemos de falta de tiempo porque hay mucho tiempo. ¿Cuánto viajas del trabajo a la casa? No, 15 minutos, 20 minutos. Hay unos que 1 hora. Tienes 1 hora de lectura. Tienes 1 hora de meditar. Tienes 1 hora para que este libro alumbre a tu cara. ¿Ven lo que leímos con el hermano Alexis, hermanos? ¿Pudieron meditar en ese texto tan hermoso? ¿Pudieron meditar, hermanos, realmente en lo que habla Isaías 55? A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios ofreciéndosenos a cada uno de nosotros gratuitamente. Vengan gratuitamente. Vengan a mí. Búsquenme mientras pueda ser hallado. En las Escrituras vemos que el Señor habla de líderes y de miembros de las iglesias, los cuales en el juicio se presentarán frente a Él. Hermanos, esto es algo muy delicado. Miembros de las iglesias, líderes de las iglesias, pastores de las iglesias. El Señor habla que muchos se van a presentar en aquel día y el Señor va a poner su puño de juicio contra ellos y les va a decir aquellas palabras: Señor, pero nosotros predicamos en tu nombre. Nosotros plantamos una iglesia, Señor. Nosotros vimos cómo tú hiciste milagros. Y nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, ¿por qué nos vas a rechazar de esta manera? Y la respuesta más terrible recibida por esos hombres será: apártense de mí, que yo no los conozco a ustedes. No los conozco.
¿Quieres tener la seguridad grandiosa de predicar el evangelio? Debes predicar lo que Jesús predicó. Debes ser fiel, fiel, fiel. Tienes que ser fiel. Hermano, no seas un cristiano de quinta. Sé fiel, sé fiel. Cuando se te pida servir en la iglesia, sirve, sé fiel, hermano. Hace 1 año y medio yo estuve en Colombia. Bueno, estuvimos en Colombia toda la familia. No me gusta hablar mucho de mí, pero creo que es conveniente hoy. Y allí me encontré con un amigo y su padre. Aquel señor me conoce hace años. Me conoce más o menos desde los 14 años de edad. Y me conoció siendo un impío, una persona supremamente impía. Y se llevó una sorpresa al ver lo que el Señor había hecho conmigo. Y estuvimos hablando del Señor, de su evangelio. Y hablamos mucho, varias horas. Se hizo tarde, ya casi la 1 de la mañana. Cuando fue la hora de partir y ya todos nos estábamos despidiendo, aquel hombre se acercó y me dijo: Daniel, estoy muy contento de verte y de ver lo que Dios ha hecho contigo. Ojo, porque esta persona no es cristiana. Ojo. Solo espero una cosa, me dijo. Que todo lo que estés haciendo sea verdadero, que sea sincero y que no estés engañando a nadie. Inmediatamente comprendí que Dios me estaba hablando a través de ese hombre. Dios cuidándome a través de esa persona. Amén. Sé sincero, sé fiel. Amén. Sé fiel. Aleluya. ¿Quieres saber si el Señor respalda lo que estás haciendo? Debes ser fiel. Debes ser sincero. ¿Estás involucrado con una iglesia local? Miren, hermanos, es tan importante y es escandaloso, y yo sé que es cansón que lo repita tanto, pero no puedes ser cristiano si no estás involucrado con los hermanos. Estás involucrado con una iglesia local, oras, estudias las escrituras, meditas en ellas, conoces a Jesús. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Disfrutas de tu salvación? Hermanos, la salvación se disfruta. Gozo, felicidad. Disfruta de haber sido salvo, disfruta de estar aquí. Hay que disfrutar, hay que disfrutar. Si no estás disfrutando y si no estás entendiendo que todas tus maldades que han sido borradas y que has sido puesto en un lugar privilegiado, no estás disfrutando. ¿Disfrutas tu salvación? Amén. Hace un tiempo atrás, hablando con alguien y leyendo también un texto histórico de un predicador del siglo pasado en Inglaterra, un tipo una vez lo cuestionó y le dijo: si tú me hubieras puesto a pasar al frente, yo hubiera creído en Jesús, pero como tú no me pasaste a pasar al frente, yo no creí. Y le dice el pastor: si yo te hubiera pasado al frente ese día, tú serías el mismo impío que estás haciendo hoy día. Hermanos, cuando las personas son salvas por el Señor, las personas vienen porque vienen. Amén. Y el sentir es imparable, no se puede parar. Cuando una persona ha decidido verdaderamente caminar, hermanos, camina porque camina. Y hay seguridad en su salvación y habla con seguridad de cómo ha sido salvo y disfruta la salvación del Señor. Hermanos, cuando alguien ha sido salvo y ha entendido el evangelio, el perdón, la redención que tenemos en Cristo, disfruta de ella y se goza de hablar de ella con otros. ¿Disfrutas, hermano, tú la salvación? Gloria a Dios. Sí. ¿Disfrutas? Eres perdonado, eres amado sin merecer ser amado. ¿Entiendes eso? No puedes decirle a los hombres cómo ser salvo cuando tú realmente tienes dudas de que tú mismo lo eres. No puedes decirle a la gente: sed salvos, cuando tú mismo adentro sabes que probablemente todavía no te has arrepentido y no has creído como debes. ¿Quiere disfrutar de esta seguridad que se nos da en el texto que estamos meditando en esta mañana? Al saber que los que nos escuchan a nosotros escuchan a nuestro Señor Jesús. Entonces debes de ser fiel. Amén. Tienes que ser fiel. Aleluya. Du måste. Tienes que ser fiel. Amén. No te conformes con menos que esto. Aleluya. Gloria a Tienes Dios. que ser fiel. Gracias, papá. Para que las demás personas puedan decir: a través de ti Dios me ha hablado. Lo que dices es lo que dicen las Escrituras. Amén. Eres fiel. Y el Señor le dice algo mucho más hermoso a los que son fieles. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Gloria
Gloria a Dios. Y para terminar, tercero, es en descansar en la seguridad del resultado. Yo sé, hermanos, que mucha gente tiene anhelos y muchas personas que se meten en el ministerio tienen anhelos de tener iglesias grandes, ministerios prósperos. Yo sé que mucha gente tiene estos anhelos. No es malo, pero probablemente tengo otra visión diferente del ministerio, por lo que encuentro en las Escrituras. Pero el descansar, el descanso que nosotros debemos tener es la seguridad de poder descansar en Él, hermanos. Descansar en Él. El Señor nos ha mandado a predicar, a ser sus misioneros, a plantar una iglesia. Bien, todo eso está bien, pero descansa en Él. Descansa en Él. Y el que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mis hermanos, lo que nos pone a prueba, o lo que nos aprueba realmente de que somos una iglesia del Señor, no es la cantidad y tampoco es el resultado. Lo que nos aprueba realmente que somos una iglesia del Señor y que somos discípulos del Señor es nuestra fidelidad frente a Dios. Aleluya. David Brainerd, un misionero en los años 1700, fue un misionero a los indios de Norteamérica, a las tribus indígenas que habían en Norteamérica. Estuvo dedicado mucho tiempo a predicarles, aprendió su idioma, les traducía la Biblia para que estos pudieran entenderla. Pasó tiempo con ellos y oraba por ellos de día y de noche. Este hombre, este joven, porque era un joven realmente, no tenía más de 20 años, lloraba de ver que los indios rechazaban el evangelio, lloraba y clamaba y no entendía por qué no podían aceptar a un Cristo tan glorioso. Tenía un profundo anhelo en su alma de que los indios pudieran conocer la salvación. Tenía un profundo deseo en su alma de que Cristo pudiera reinar en sus vidas. Pero eso no fue así. Y muchas veces abatido y desanimado por los indios, porque estos se mostraban reacios a esquivar la fe y a creer en el mensaje. Más adelante, David Brainerd enfermó gravemente. En aquel entonces recordemos que no habían las vacunas ni el desarrollo que tenemos el día de hoy. Las personas morían realmente jóvenes. Brainerd enfermó y murió sin poder ver el fruto de su trabajo para el Señor. ¿Ustedes saben qué es esto, hermanos? Orar y orar por personas de día y de noche, predicarles el evangelio, mostrarles las escrituras, sacar estos tesoros tan hermosos como lingotes de oro y ponerlos frente a la gente y decirle, creed y sed salvos. Y las personas rechacen y rechacen y rechacen. David Brainerd murió y no pudo ver ningún indio creyendo en el evangelio. Pero luego de su muerte, por una razón que nadie puede explicar, el poder de Dios cayó sobre todos aquellos indios a los cuales David Brainerd le predicaba y les había predicado. Y muchas de estas tribus indígenas creyeron en el evangelio. Muchos indios empezaron a caer rendidos, postrados ante Dios. Hermano, es probable que nosotros no veamos el fruto del trabajo que estamos haciendo hoy aquí en Suecia. Es probable que nosotros no vayamos ningún resultado. Cero. Y que incluso nuestros propios hijos se pierdan. Pero quizás alguno crea por aquí. Amén. Y a través de esa persona Dios empieza a orar en unos años. Aleluya. Es probable que estemos aquí y que no veamos el fruto hoy. Pero Dios puede levantar gente del medio de nosotros. Amén. Y muchas veces son los que menos esperamos. Aleluya. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mis hermanos, sé que para mucha gente aquí en esta ciudad, podemos ser la iglesia más aburrida que existe. Nosotros podemos ser la iglesia más aburrida y más impopular de todo Estocolmo. Porque no tenemos un show de entretenimiento. Porque no tenemos luces de colores. Porque no hacemos ruido. Y porque no tenemos un desorden aquí. Y porque no les predicamos que tendrán su mejor vida llena de dinero y salud en este mundo.
porque no tenemos grandes actividades ni grandes shows que ofrecer. Y esto nos lleva a ser una de las iglesias más impopulares, si no la más impopular de este país, de esta ciudad. Pero tenemos la verdad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos la verdad de Gracias, Dios. papá. Aleluya. Y mientras seguimos en este mundo, mientras seguimos en este país, mientras seguimos especialmente en esta ciudad, mantente fiel, mantengámonos fieles sin importar el resultado. ¿Sabes cuántas personas he visto entrar por esa puerta? Mucha gente ha entrado por esa puerta y así mismo como han entrado los he visto irse. Sigamos aquí siendo fieles sin importar el resultado. ¿Saben cuánto predicó Noé? ¿Saben cuántos años predicó Noé? Noé predicó 120 años hablándole a la gente que renunciaran de su inmunda vida, de sus pecados y que se vinieran a Dios. 120 años anunciándole a la gente: venid a Dios, arrepentíos de vuestros pecados, vengan a Él y obtengan el perdón y la misericordia. 120 años, noche y día predicando. Solamente pudieron subir un puñado de gente a la barca y ser salvos. Mantente fiel, sin importar el resultado. Mantente fiel, sin importar si somos 2 o 3. No estamos llamados a construir un imperio aquí en Suecia. No estamos llamados a ser la iglesia más grande de este país. Pero Dios nos ha puesto aquí para ser fieles. Amén. Aleluya. Y de esa manera descansar en la seguridad del resultado. Descansando en la seguridad del resultado. Descansa hoy, mi hermano, en las manos de nuestro Dios. Amén. Y solo puedo despedirlos con esta palabra. Mi hermano, mi hermana, sé fiel. Amén. Sé fiel. Nada se ha podido construir con gente infiel. Sean fieles y sirvan a Dios. Aleluya. Nada, la gente infiel, inconstante, no puede hacer nada. La gente de doble ánimo no puede hacer nada. No te podemos entregar. Dios no te puede entregar a ti esta misión porque eres infiel. Sé fiel y sirve a Dios. Amén. Y partamos con Él para siempre. Aleluya. Tú que estás aquí en esta mañana y no crees en Jesús y todo esto es aburrido y catastrófico para ti, venid hoy y gozad gratuitamente del perdón que Cristo ofrece. Vengan y crean y sean limpiados por la sangre preciosa del Cordero, porque Él es el Cordero del mundo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vengan hoy y entréguense a Él. Amén. Y vivan eternamente. Amén. Que la gracia y el Señor los acompañe en esta semana. Oremos.